Bueno, cuando analizamos lo que es una onda a nivel gráfico, obviamente a nivel bastante básico, esto se puede analizar con fórmulas matemáticas y más cosas más elaboradas, pero nosotros si lo vemos a nivel básico, podemos caracterizar ciertas componentes o ciertas partes de estas ondas. En este caso, las componentes que nosotros vamos a observar, en primera instancia, todas se refieren a cuando se cumple un ciclo completo. Esa es la principal cosa que tenemos que conocer de una onda. En qué punto o dónde se cumple un ciclo completo. Si logramos identificar esa característica, ya podemos interpretar bastante de la información que nos da. El periodo, habíamos dicho en este caso, que era simplemente la condición de cuánto se demoraba, en este caso, en ocurrir un ciclo completo. La frecuencia era cuántos ciclos se podían cumplir en función del tiempo. Y comenzamos también con lo que es la longitud de onda. Cuando hablamos de una onda como tal, sabemos que ésta tiene que viajar de un lugar a otro. Si hablamos de una onda viajera, o tiene que transportarse a través de lo que es el espacio, ya sea en un medio limitado, en un medio como el aire, por donde sea. Tiene que avanzar. Ahora, como las partículas de esta onda que están en el medio oscilan, va esta onda a ir avanzando una cierta cantidad de distancia, como por ejemplo lo que es la velocidad del sonido que tiene que avanzar en un cierto determinado tiempo, podemos considerar entonces de que una onda necesita una determinada distancia para que sus partículas generen una oscilación completa. Ese concepto se conoce como longitud de onda. La distancia necesaria, distancia en metros, que necesita una onda para que sus partículas realicen una oscilación completa. Esa longitud de onda se caracteriza con la letra lambda, que está aquí, que es una X que le falta como un bracito para arriba simplemente, letra griega, y representa en metros medidos idealmente la distancia necesaria para que se forme un ciclo completo de esta oscilación. Vamos caracterizando entonces en primera instancia lo que tenemos. Cuando analizo lo que vendría siendo periodo, se representa con la letra T mayúscula y se puede caracterizar como el tiempo que se demora en ocurrir un ciclo. Si conozco la cantidad de ciclos que ocurren y durante cuánto tiempo se estuvieron formando, puedo determinar entonces el valor de esta condición, cuánto se demora en ocurrir un ciclo completo. Por fórmula lo podríamos representar como el tiempo que transcurrió y la cantidad de ciclos que se formaron en ese mismo tiempo. En unidades, el tiempo, en términos básicos, se mide en segundos y la cantidad de ciclos es simplemente un número. Es como contar nomás, no tiene una unidad, no es un número que represente, o mejor dicho, que se puede representar con una magnitud física. Es simplemente un número adimensional que me cuenta una cantidad de cosas. Es como contar ovejas. Hay 15 ovejas, listo. No son 15 metros ovejas, no. 15 ovejas, listo. Aquí ciclos, 15 ciclos, no tiene unidades ni nada. Por tanto, el periodo, en condiciones normales, se mide en segundos. La segunda característica era la frecuencia. Frecuencia. Donde esta frecuencia se representaba con la letra F, mayúscula o minúscula, normalmente no afecta mucho, y nos cuenta la cantidad de ciclos que ocurre en un tiempo determinado. Principalmente se analiza esto en segundos. Por tanto, se dice cuántas veces se repitió algo en un segundo. Para determinarlo como una fórmula, podríamos decir entonces que son la cantidad de ciclos o repeticiones que existió en un tiempo determinado. Como ciclos no tiene unidad, nos damos cuenta de que los segundos del tiempo quedan abajo. En este caso, me quedaría 1 partido por segundo como unidad, lo cual se puede representar como segundos a la menos 1 o literalmente la que más se usa, que serían los hertz, que significa la cantidad de repeticiones
que realiza algún proceso en un segundo. Con esto ya tenemos las condiciones de tiempo, cómo podemos trabajarlas aquí en el sistema. Ahora, ¿cómo podemos trabajar entonces el concepto de longitud de onda? Principalmente se revisa a través de gráficos y el análisis que podemos hacer de ellos. ¿Cómo podemos caracterizar un gráfico? Vamos a representar una onda a través del tiempo o a través de la distancia. Vamos a considerar, son dos gráficos distintos. Voy a considerar la posición en la cual se va a encontrar 4 para arriba, 4 para abajo, la posición en la cual se va a encontrar una partícula de la onda en función de la distancia que ha recorrido este sistema. O sea, posición con respecto a la posición. En este caso vamos a marcar aquí la distancia que ha recorrido en metros y también vamos a marcar en este otro eje la posición del cuerpo en metros también. ¿Qué implica esto? Que cuando yo dibujo una onda, es literalmente como dibujar una cuerda que se está moviendo. Vimos la forma que tenía. Esa forma se conoce como forma sinusoidal, que tiene que ver con propiedades trigonométricas y algunas condiciones matemáticas que más adelante van a revisar, ya sea en física o en matemáticas. Ahora, para eso, y para poder dibujarla más bonita, yo me imprimí esta regla. Obviamente, si tengo la opción de imprimir, lo voy a hacer, más cómodo. Y simplemente voy a dibujar esta onda. La tenemos marcada aquí, desde este punto hasta por ahí. Y tengo mi onda dibujada. Así de rápido con lo que es mi regla especial. Ahora, si yo les indico una posición dentro de este sistema, yo podría interpretar y saber cuánto mide una onda completa o cuánto sería la longitud de onda. Si por darles un ejemplo, les digo que en este punto, si es que el cuerpo partió desde el punto 0, aquí mide 10 metros. Podría interpretar cuánto vale la longitud de onda. ¿Por qué? Porque este cálculo de longitud de onda también lo puedo representar como la distancia total que ha recorrido dividido por la cantidad de ciclos que se formaron en esa distancia que recorrió la onda. O sea, estamos hablando de la distancia y cuántos ciclos formé. La división sería el largo de cada uno de esos ciclos. Si yo aquí pongo que vale 10 metros el dibujo completo, lo primero que tengo que entender es cuántos ciclos se están formando acá. Por eso era el concepto más crítico dentro de estos sistemas. Si empiezo a analizar, esto se mide en metros principalmente. Voy a empezar a considerar. Tengo aquí, en este punto parto. Por tanto, si partí en ese lugar, ¿cuántos ciclos se lograron formar? Y empiezo a analizar. Aquí el cuerpo se está moviendo para arriba en el punto de equilibrio. Por tanto, para que se forme un ciclo, tengo que volver a estar en el punto de equilibrio, pero además moviéndome hacia arriba, en las mismas condiciones que partí. Voy para arriba, el cuerpo empieza a bajar, estoy en este punto nuevamente en el punto de equilibrio, pero me estoy moviendo para abajo. No se cumple un ciclo. Sigo bajando, vuelvo a subir, estoy en el punto de equilibrio de nuevo y estoy también moviéndome para arriba. Por tanto, hasta aquí se cumple un ciclo completo. ¿Sigo el dibujo? No. Sí. Eso implica de que en este dibujo se formaron dos ciclos completitos del sistema. Un ciclo hasta aquí y otro ciclo hasta el otro punto que era el que está acá. Por tanto, tenemos dos ciclos formados. Si dos ciclos en este ejercicio valen 10 metros, la longitud de uno solo, que sería la longitud de onda, sería 5 metros. Y así de corta se realizaría un ejercicio de este estilo. Simplemente interpretar la distancia total que tengo y medir cuánto vale cada uno.
Tal como dice aquí, distancia partida en ciclos, de acuerdo a este dibujo, la longitud de onda era la distancia 10 metros dividido en la cantidad de ciclos que se formaron, 2, y tenemos que son 5 metros la longitud de onda. Es así de simple. Obviamente esto cambia dependiendo qué datos me estén entregando, cómo está distribuido el dibujo, pero es interpretar eso. Es lograr interpretar el dibujo donde sale la onda graficada. El otro gráfico que puede salir es el que se considera el gráfico de posición pero contra el tiempo. O sea que acá abajo, en vez de haber distancia, está marcado el tiempo en segundos. El dibujo es prácticamente igual. Lo que va a cambiar es la interpretación de los datos que tenemos acá. Entonces, dibujemos nuevamente la onda, pero ahora en función del tiempo. Cambiémosla un poquitito para que no sea exactamente igual. Y partamos dibujándola desde aquí. Entonces vamos a dibujar la onda con verde. Y tenemos nuestra onda ahí. Si yo les digo que en este punto la onda va en un tiempo de 6 segundos. Hasta ese punto van 6 segundos. La pregunta es, ¿cuánto valdría entonces el periodo? Porque si nos damos cuenta, como aquí me dan el tiempo, yo puedo determinar, literalmente, un ciclo, dos ciclos o dos los que se formen, en un tiempo determinado, que son las características del periodo. O sea que cuando el gráfico es de posición contra tiempo, yo puedo determinar de esta información cuánto valdría el periodo de este sistema y también podría determinar cuánto vale la frecuencia. Porque si no mal recuerdan, nosotros podemos decir de que la frecuencia era igual a 1 partido por el periodo y que además el periodo era igual a 1 partido a la frecuencia. Eran inversos. Teniendo uno, tengo el otro de inmediato. Entonces, tenemos este dibujo aquí. Analicemos en primera instancia el gráfico. ¿Cuántos ciclos se están formando? Eso es lo primero a hacer siempre que tengamos un ejercicio de este estilo. Por tanto, parto en la parte más alta del sistema, del dibujo. Si estoy en la parte más alta, implica de que también en la parte más alta se va a formar un ciclo completo. Por tanto, hasta aquí, desde la parte más alta a la más alta, tengo un ciclo completo. Un ciclo. Pero aquí no llego a la parte más alta. ¿Cómo considero eso? Aquí hay que empezar a revisar un poquitito cómo está esto. Primero, si consideramos esto aquí, los ciclos, principalmente cuando están dibujados de esta forma, se pueden dividir fácilmente en 4 partes. Por tanto, vamos a dividirlo por la mitad. Este ciclo, que está enterito, si está enterito y lo dividí por la mitad, implica de que aquí tengo medio ciclo y medio ciclo. Un ciclo entero, mitad más mitad. Y a su vez, podemos dividirlo de nuevo la mitad de la mitad. Por tanto, me quedaría acá. ¿Cuánto vale la mitad de la mitad? Un cuarto. Por tanto, yo tendría aquí un cuarto más un cuarto, 2 cuartos, que es un medio. Aquí nuevamente tengo otro cuarto más y aquí tengo otro cuarto más. O sea, un ciclo completo. Fácilmente lo podemos dividir en 4 partes iguales o más. Pero aquí estamos en 4 para que sea más o menos estándar. Entonces, si tengo 4 cuartos o un ciclo completo, sigo avanzando para acá. Fíjense bien, hasta aquí tengo un cuarto más. Hasta la mitad de aquí, otro cuarto más.
Y hasta este pedazo de acá tendría otro cuarto más. Un ciclo completo más 1, 2, 3 cuartos. Por tanto, si quiero contar la cantidad de ciclos que se formaron en 6 segundos, sería 1, 3 cuartos ciclos. Lo cual en este caso, para demostrarles que se puede hacer con la calculadora, 1 más, porque es una suma en este caso, un ciclo entero más 3 cuartos, sería 1 más 3 cuartos. Aquí está el número escrito como número mixto. Sería igual a 1,75 ciclos. Eso es lo que se formó acá. 1,75 ciclos. Entonces, con esa información, yo podría determinar ahora cuánto vale el periodo. Porque bien dijimos, periodo era igual a tiempo dividido en la cantidad de ciclos que se formaron. De acuerdo a este ejercicio, o a este ejemplo que tenemos acá, sería, en un tiempo de 6 segundos, se formaron 1,75 ciclos. Y por tanto, 6 dividido en 1,75 me estaría dando aproximadamente 3,43 segundos de periodo. Eso es lo que se demoraría en formarse un solo ciclo. Obviamente, valor aproximado. Y si quiero saber la frecuencia, por lo que definimos acá arriba, la frecuencia es 1 partido por el periodo. Por tanto, sería 1 partido en 3,43 segundos. Y esto quedaría entonces como 1 dividido en 1,43. Perdón. 3,43. Ahí sí. 0,29 Hz. O sea que con esta información ya podemos determinar varias de las características de lo que es una onda, simplemente observando y cómo se va formando este sistema. El resto es más que nada práctica de cómo estudiarlo. Ahora, ¿qué otra cosa más puedo caracterizar de acá? Existe otro tipo de condición que podemos analizar en estas ondas, que se llama la velocidad de una onda. La velocidad de una onda es una característica de qué tan rápido puede avanzar esta onda a través del espacio. Del espacio me refiero a su medio o de cualquier condición por donde quiera avanzar. A tener claro, en una onda lo que limita la velocidad de propagación es solamente el medio por donde se está propagando. El medio limita la velocidad que va a tener. No obstante, para poder calcularlo, nosotros lo podemos hacer de 3 formas distintas, a nivel básico obviamente. La primera forma de determinarlo es sabiendo qué distancia recorrió dividido en el tiempo que se demoró en hacerlo. Eso me estaría entregando literalmente a qué velocidad se está moviendo esa onda. Distancia partido en tiempo. O sea, para la velocidad de una onda, nosotros vamos a tener en primera instancia que se puede determinar como la distancia que recorrió y dividirlo por el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia. Por ejemplo, avancé 10 metros y lo hizo en 2 segundos. 10 partido en 2 serían a 5 metros por segundo estuvo avanzando esta onda. Esa fue su velocidad de propagación. Y listo. Ahora, ¿hay otra forma de calcularlo? Por supuesto, aprovechando las propiedades de las ondas, nosotros podemos decir entonces de que la velocidad también se podría calcular con la longitud de onda y el tiempo que se demora en formarse
un ciclo. Recuerden que la longitud de onda era la distancia necesaria para que se cumpla un solo ciclo. Distancia para que se cumpla un ciclo. Y el periodo es el tiempo que se demora en ocurrir un ciclo. O sea, con esto podemos decir de que la velocidad sigue siendo distancia partido en tiempo, pero caracterizada a un ciclo de esa onda. Longitud de onda partido en el periodo, y como el periodo sabemos que es el inverso de la frecuencia, también podemos determinarla como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y cualquiera de estas que están acá me permiten determinar lo que vendría siendo la velocidad de propagación de una onda. Y la gran gracia que tiene esto es que las tres ecuaciones, si están bien desarrolladas y con los datos correctamente aplicados, tienen que dar el mismo valor. Eso es lo que caracterizamos con esto. O sea, son tres fórmulas distintas para calcular lo mismo. Y me tiene que dar el mismo valor. Nos falta solamente una característica que se puede analizar en función de lo que es la forma que tiene esta onda, que se llama en este caso la amplitud. Dentro de los dibujos de onda, como tenemos aquí uno, se caracteriza lo que se llaman las crestas y los valles, o montes y valles, también le llaman así, en donde la cresta, si consideramos el punto central de equilibrio, es la distancia más lejana que existe al punto más alto. El punto más alto de esta onda, eso es una cresta o monte. Y la parte más baja es lo que se conoce como un valle. Ahora, desde el punto de equilibrio hasta el punto más alto, esa distancia se conoce como amplitud. ¿Qué tanto se movió con respecto del punto de equilibrio? Se mide simplemente en metros y se puede caracterizar dependiendo de los valores numéricos que estén entregados aquí al lado. Ese no es un valor que lo pueda calcular en función de los otros. Lo tengo que interpretar en función de lo que son la información que me entregue el ejercicio o el gráfico. Ahora, si nos damos cuenta que entre la cresta y un valle es el doble de la amplitud, porque la amplitud siempre se mide contra el punto de equilibrio. Si lo vemos acá en los dibujos que hicimos, yo podría determinar lo que es la amplitud simplemente considerando de que la parte más alta la voy a marcar, la marco aquí al ladito, la parte más baja también, y nos damos cuenta de que nuestras ondas, a nivel de las que estamos revisando, se van a formar siempre dentro de estas dos líneas que estoy marcando acá. Porque lo que estamos considerando en este punto es simplemente la amplitud máxima que podría llegar a tener. En esta condición y en esta forma de onda. Siempre vamos a trabajar en ejercicios de este nivel con las ondas dentro de un espacio limitado, que serían las amplitudes. Donde en este punto sería la amplitud para arriba, medida en ese lugar, y hacia abajo también lo mismo, simplemente se le considera de que es negativa porque va para abajo, pero en magnitud vale lo mismo. Si les dijera tiene una amplitud de 5 centímetros, tiene los 5 centímetros para arriba, 5 centímetros para abajo. La distancia total entre estos dos puntos, 5 para arriba, 5 para abajo, 10 como distancia total. Lo mismo se puede hacer en este otro gráfico porque si se dan cuenta, aquí nosotros estamos midiendo distancia. Por tanto, también ocurre en el que tengo acá y también puedo medir lo que es la amplitud. Por tanto tenemos menos amplitud, punto cero, amplitud hacia arriba. Esas son las características que nosotros podemos estudiar entonces dentro de una onda. ¿Cómo se hace esto para que sea más ordenado? Normalmente lo que uno identifica es poner una especie de tabla, como para que quede todo más ordenado, con las condiciones que estamos caracterizando acá. En este caso, podría hablar de el periodo de una onda, la frecuencia,
su amplitud, su longitud de onda y su velocidad. Las 5 cosas que podríamos llegar a determinar de una onda cuando la analizamos. Y esto lo podemos marcar simplemente como una pequeña tabla que podemos ir rayando o rellenando en cualquiera de los ejercicios que estemos trabajando. Para tener obviamente los resultados más ordenados a la hora de ir identificando las cosas. De esto se trata entonces, y esto es todo lo que podemos revisar dentro de una onda hasta el momento.